Decíamos que el legalismo entonces es una falsificación barata de la santidad. El legalismo es solo una apariencia. El Señor Jesús dice que el legalista es un hipócrita y los compara con una tumba pintada de blanco. Dice el Señor Jesús en Mateo 23, 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hipócritas dice que son. Tienen dos caras, doble vida. Les encanta que los hombres los reconozcan, buscan la gloria de los hombres, que les den honores, que los saluden con respeto. También en ese mismo capítulo, en el versículo 6 de Mateo, dice el Señor Jesús, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. En toda época hay esta clase de hipócritas, religiosos, legalistas. Pero en la época del Señor Jesús, vos sabés, eran los escribas y fariseos, los líderes religiosos, los maestros de la ley, los encargados de instruir al pueblo en las cosas de Dios. Estos religiosos, paradójicamente, odiaban al Hijo de Dios, a Jesús, porque su sola presencia los incomodaba, los hacía sentir mal, como cuando una persona que está acostumbrada a la oscuridad, de pronto se enciende una luz y esa persona, claro, se siente molesta. La luz ilumina todo. Y el Señor Jesús dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El Señor Jesús es la luz. Y los hipócritas, los religiosos, los legalistas aman más las tinieblas que la luz. Y podemos comprender por qué les molestaba tanto el Señor Jesús a estas personas. Porque ellos se esforzaban todo el tiempo en demostrar su superioridad moral, en dedicar sus vidas a cumplir cada detalle de la ley interpretada a través de las tradiciones. Ellos diezmaban de las cosas más pequeñas, del eneldo, de la menta, del comino. Ayunaban 2 veces a la semana. Respetaban el sábado a ultranza. Se lavaban las manos ceremonialmente antes de cada comida. Todo lo hacían de manera meticulosa. Y venía el Señor Jesús y le decía que nada de eso era importante. Que a Dios esas cosas no lo impresionaban. Les decía, por ejemplo, en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ellos se jactaban de ser justos. Y todas aquellas personas que no tenían la misma clase de vida que ellos, los consideraban pecadores. Y el Señor Jesús, en vez de reunirse con ellos, que eran
la élite de Israel, los justos. En vez de comer con ellos y felicitarlo por la clase de conducta que tenían, no, el Señor Jesús hacía todo lo contrario. Se reunía y comía con pecadores, con personas que ni los escribas ni fariseos se pudieran ni siquiera acercar, porque los consideraban inmundos. Con esos iba el Señor Jesús y comía y pasaba el tiempo. Y en el pasaje que estamos estudiando, de Lucas capítulo 15, justamente el Señor Jesús estaba haciendo eso. Se reunía y comía con esa clase de gente. Y los escribas y fariseos se indignaban y murmuraban entre ellos. Lucas 15:1 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué indignante que era para ellos. Y el Señor Jesús, sabiendo de sus murmuraciones y de sus críticas, les narra a estos escribas y fariseos 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y esta que es conocida como la del hijo pródigo, pero que nosotros sabemos que no se trata de un hijo solamente, sino de 2 hijos. Los peores hijos que que un padre pudiera tener, los peores. Y tenemos que recordar algo muy importante para poder entenderlo en su profundidad. El Señor Jesús contaba parábolas que son historias muy sencillas, tomadas de la vida cotidiana, pero que encierran un significado espiritual muy profundo y que no cualquiera puede entender esa profundidad. Aquellas personas que tienen el corazón endurecido, bueno, ese significado profundo, esa enseñanza espiritual, permanece oculta para ellos. En Mateo 13:10, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan. Y eso es lo que estaba ocurriendo ahora que el Señor estaba relatando a los escribas y fariseos esas parábolas. Las 3 parábolas tienen en común que enseñan sobre el amor anhelante de Dios hacia los perdidos y del gozo que le produce encontrarlos. Pero ese significado se les escapaba a los escribas y fariseos, no lo entendían. Ahora estamos estudiando la tercera parábola, la de los hijos, los peores hijos. La parábola más larga, más detallada, seguramente la más conocida, una joya. Y los escribas y fariseos no podían entenderlo. 2 hijos. Un padre tenía 2 hijos.
El menor de ellos hizo algo atroz, algo que para la cultura judía era inconcebible. Le pidió al padre lo que le correspondería cuando el padre muriera de herencia, la parte que a él le correspondía. Él era el hijo menor, le correspondía una tercera parte. Era un insulto abierto, era como decirle al padre: te desprecio y no quiero saber nada de vos, quiero hacer mi vida aparte. Para los judíos esto era tremendo, tremendo. Una ofensa, un deshonor. Atroz hace ese hombre. Sin embargo, el padre, en vez de ofenderse, accede al pedido y dice que les reparte los bienes. El hijo mayor, no sabemos cuál fue su papel acá. No defendió al padre, no trató de convencer al menor. Sí dice que recibió su parte, aunque no la tomó todavía. Siguió al lado de su padre. Y el hijo menor, dice, a los pocos días se fue. Tardó unos días porque tuvo que vender la parte de la herencia. O sea, despreció al padre y despreció a todos sus antepasados, porque la herencia era el producto del trabajo de toda la familia anterior. Eso era también inconcebible en la mente judía. ¿Cómo iba a dilapidar todo lo que trabajaron sus antepasados así, de esa manera, despreciar así a toda su familia? Y dice que se fue lejos, a una provincia apartada, o sea que también despreció a su nación. Una persona fea, la más fea de todas, el pecador más repugnante para la mentalidad judía. Y se fue con lo que pudo vender, vendió barata, obviamente, porque si la vendió en pocos días, la vendió barata la herencia, y se fue lejos, y allí lejos, dice, gastó todo. En amigos, en diversión, en placeres, que no tardaron mucho en desaparecer porque, bueno, la plata se le acabó y se acabaron también todos sus amigos, diversiones y placeres. Quedó solo y sin nada. Y podría haber sido una ocasión para arrepentirse y volver, pero no, todavía podía solo. Y dice que llegó una hambruna a esa región. Y cuando habla de hambruna hay que pensar en una terrible hambruna, hambre verdadera, no había nada para comer. Así que a su crisis personal se suma la crisis general, y ahí podría haber pensado en volver a su padre, pero no, todavía podía solo. Y dice que se pegó a un hombre, y cuando dice que se pegó a un hombre quiere decir que lo cargoseaba para que le diera de comer, y este hombre lo envía para sacárselo de encima seguramente, a apacentar cerdos, a vivir con los cerdos. La peor humillación que podía tener un judío. El Señor lo que está describiendo, en realidad, y que los escribas y fariseos no entendían, era la condición de un pecador, viviendo directamente en un chiquero. Y dice que deseaba comer lo que los
cerdos comían, las algarrobas. No las comían, ¿sabe por qué? Porque el ser humano no puede digerir las algarrobas, si no se las hubiera comido. Viviendo directamente como un cerdo, queriendo comer lo de los cerdos, envidiando a los cerdos. La condición espiritual de los pecadores. Esos pecadores que los escribas y fariseos despreciaban tanto. Pero dice que fue entonces, en esta posición extrema, no podía caer más bajo, que volvió en sí. Bueno, esto claramente es una alusión al despertar que produce el Espíritu Santo, ¿no? Volvió en sí y se dio cuenta, empezó a pensar diferente. Antes había querido huir de su casa y amaba todo lo que significaba estar lejos de casa, y ahora empezó a ver que era bueno estar en casa. Era bueno estar con su padre era generoso. Aún los obreros que él contrataba día a día tenían abundancia de comida, dice, abundancia de bienes. Y él estaba muriéndose de hambre, literalmente. Me levantaré, dice, e iré a mi padre, pero no puedo pedirle nada, no puedo exigirle nada, no tengo nada que presentar. Estaba andrajoso, muriendo, oloroso, ¿qué le iba a exigir? Que por lo menos le diera la ocasión de trabajar para él, como un jornalero. Nada más, porque no se merecía otra cosa. Iba pensando en su camino, le voy a decir que reconozco todo lo malo que hice. Pequé contra el cielo y contra ti. Que le diera solamente un puesto de trabajo, el más miserable, pero estaría mucho mejor que ahora. No merecía más. Los escribas y fariseos, cuando escuchaban esto, se indignarían. ¿Cómo iba a tener la osadía de volver después de todo lo que hizo? Y encima volver andrajoso, oloroso y sin un peso. Si por lo menos viniera con lo que se llevó para poder devolverlo. No, él venía sin nada. Lo lógico es que el padre no lo recibiera. Lo lógico es que el padre lo humillara y lo dejara que se haga cargo de todo lo malo que hizo. Se lo merecía. Pero no ocurrió eso, todo lo contrario. Dice que el padre lo vio venir de lejos. Esto quiere decir que el padre estaba siempre mirando desde el momento en que se fue, esperando verlo. Ese padre, para los escribas y fariseos, era una persona sin honor. La actitud de ese padre para la mentalidad farisaica era vergonzosa. ¿Y sabe lo que hizo el padre? Apenas lo vio de lejos, dice que corrió a él. Se tuvo que levantar las faldas, descubriendo sus piernas, porque era la única manera en que podía correr, si no tropezaba y caía. Algo que era totalmente deshonroso para una persona mayor, mostrar sus piernas. Y este padre se avergonzó a sí mismo por ese pecador y corrió. Y lo abrazó, dice. Corrió a él y lo abrazó, oloroso, sucio, repugnante, impuro como estaba. El padre lo cubre con su abrazo. No dejó ni siquiera que los vecinos y los que estaban allí trabajando lo insultaran. No, él corrió y lo abrazó. Y el muchacho, seguramente conmovido, empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo. El padre no escuchaba. No lo dejó terminar.
Cuando él iba a decir, bueno, por lo menos dame trabajo, nada de trabajo, acá no hay trabajo que valga, no es por lo que vos hacés, es por el amor del Padre, es por la gracia. Los fariseos estarían asqueados de la actitud del Padre. Lo abrazó y a los que venían con él, a los sirvientes, les dijo, traigan el mejor vestido y pónganle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Bueno, vos sabés que esas cosas tienen su significado espiritual. Lo estaba restituyendo como hijo en todo sentido. No entendían los fariseos ni los escriban que lo que está hablando el Señor está hablando de la gracia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Y cómo Él los recibe como hijo y cómo se goza tanto que el Padre dijo, maten al becerro engordado y hagamos fiesta. El gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente, cómo recibe y el cielo se alegra por él. Hay fiesta en el cielo. Dice que todos comenzaron a regocijarse ante la alegría del Padre. Pero hubo una persona que no se regocijó. Alguien que paradójicamente tendría que, por ser pariente, por ser hermano, tendría que ser el primero en alegrarse por el regreso de esta persona. Pero no, pasó todo lo contrario. Vamos a leer Lucas 15, 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aunque los fariseos y los escribas no entendían el significado profundo de la parábola, ese hijo mayor los representaba a ellos y a los que son como ellos, a los que se creen moralmente superiores a los demás, a los que menosprecian a los otros, a los que juzgan. Este hijo mayor nunca fue pródigo, no. Él siempre estuvo trabajando duro en el campo. Y precisamente eso era lo que estaba haciendo cuando su hermano volvió. Seguramente estaba supervisando a los trabajadores, totalmente ajeno
a lo que estaba sucediendo en su casa. Y cuando volvía, empezó a escuchar algo que no era común. Había música y dice danza, ruido de danza. Había una fiesta. Eso era algo completamente inusual. ¿Cómo iba a ocurrir algo así en la casa de él? ¿Y cómo iba a ocurrir algo así sin que él lo supiera? Sin que nadie le haya consultado. Él era el hijo mayor, el primogénito. Si por alguna razón iba a haber una fiesta, él tendría que ser el que la organizaba. Él era el que tenía la autoridad de hijo mayor. Y acá nadie lo tuvo en cuenta. ¿Qué es eso que está pasando? El hecho de que el padre no lo hubiera llamado rápidamente y le hubiera hablado de todas estas cosas, indica, ya nos muestra que la relación que tenía entre padre e hijo era muy lejana. Claro que los fariseos no entendían esto. Pero lo que el Señor está dando a entender, que este muchacho, este hijo mayor, estaba dedicado a hacer sus obras, a hacer su trabajo. Eso era toda la relación que él tenía con su padre. Estaba lejos de su padre, trabajando, haciendo lo que él creía que era lo importante. Pero no tenía ni idea de lo que verdaderamente era importante para su padre. Y ahora había una fiesta en su casa, eso no estaba nada bien. ¿Cómo una fiesta? No era lo que se esperaba. Vos podés pensar que si su actitud hubiera sido diferente, él escucha que hay una fiesta en su casa, y podría haberlo tomado de otra manera o no. Podría haber ido, ¿qué pasa acá? Y podría haber entrado y visto con sus propios ojos, y podría haberle preguntado al padre, y podría haber participado de la fiesta, pero no. Eso que estaba ocurriendo no estaba nada bien. Y en vez de entrar a la casa, le preguntó a un criado qué estaba pasando. Y dice el versículo 27, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. La noticia que tendría que haberlo llenado de gozo, su hermano había vuelto, bueno y sano, no, lo indignó. Su padre estaba feliz, no importaba. Dice que se enojó, se enfureció. Y los fariseos seguramente estaban de acuerdo con este hombre. Por fin alguien está obrando de manera razonable. Un hijo menor desvergonzado, un padre sin honor, que no defiende su honorabilidad. Bueno, acá tenemos al hijo mayor que por fin está actuando como se espera, se enoja, se indigna. ¿Cómo ese padre puede recibir a ese hijo de esa manera? Mínimamente, por lo menos lo tendría que haber hecho trabajar y trabajar y trabajar hasta que pudiera restituir lo que hizo. Es por obras, ¿te das cuenta? No podían entender el perdón incondicional.
El Señor Jesús está hablando del perdón de Dios, el perdón incondicional de Dios, pero los fariseos y los escribas no entendían eso. Y el padre, en vez de rechazar a este hijo, hizo matar el becerro gordo. Ese becerro que en realidad lo estaban engordando para una ocasión especial, que seguramente era la boda del hijo mayor. Esa era la ocasión más especial en una familia judía. Y ahora no. Lo usan a este becerro por el regreso de este inmundo pecador. Indignante. Indignante. No pueden los legalistas, los escribas y fariseos y todos los que tienen esa forma de pensar, ni siquiera vislumbrar, entender que el perdón de Dios, el amor de Dios no tiene condiciones. Las personas no tienen nada que presentarle a Dios. Si Dios pusiera condiciones, estaríamos todos perdidos. Obra sí, gracia no. Y esta circunstancia sacó lo que verdaderamente había en el interior del hermano mayor. Dice que se enojó y no quería entrar. Durante años él pudo ocultar lo que había en su interior, los sentimientos que había hacia su padre y hacia su hermano. Ahora salían a la luz. En realidad, este hombre no era distinto a su hermano menor, solo que logró mantenerlo oculto y tomó un camino diferente. En realidad, él no amaba a su padre y lo único que le importaba era la herencia. Cuando su padre muriera, él iba a poder hacerse cargo de su vida y hacer lo que, verdaderamente le gustaba. Era igual que a su hermano, solamente que, como te decía, tomó otro camino. Era un hipócrita legalista y hacía lo que se esperaba de él. Pero en su interior estaba lleno de rencor. Y esta circunstancia sacó a la luz la amargura, el odio que él tenía. En Mateo 23, 28 dice el Señor: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y en realidad, este hombre estaba en una posición aún peor que la de su hermano menor, porque él se pasó la vida convenciéndose a sí mismo y a los demás que era moralmente recto. Y las personas que se ponen en esa situación no entienden que son tan pecadores como los demás. Se sienten en una posición superior y verdaderamente les resulta casi imposible poder arrepentirse. Él era justo según su propia opinión. Y dice que salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Fíjate que el padre tuvo con él la misma actitud amorosa,
paciente que tuvo con el hijo menor. Le rogaba que entrara a la fiesta, que participara de la fiesta. Los fariseos no entendían. Pero ese padre estaba simbolizando al mismo Señor Jesucristo, que les estaba hablando a ellos, a los escribas y fariseos, para que pudieran arrepentirse y entrar en el reino de Dios. Lo que ellos hubieran esperado de ese padre es que cuando habló con su hijo entendiera su error, se arrepintiera, reconociera que su hijo mayor merecía el honor que ahora se le estaba robando y que pusiera al hijo menor en el lugar que le correspondía. Pero no pasó eso. El padre seguía con su actitud vergonzosa, según los escribas y fariseos. Esta historia estaba tomando un rumbo completamente inesperado para ellos. Mas él, respondiendo, dijo al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Ahí estaba toda la ira, toda la amargura, todo el resentimiento saliendo a la luz. Todo lo que había en su corazón ahora estaba surgiendo. Como el Señor Jesús dijo en Mateo 15, 18, porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y como borbotones salía la amargura de la boca de este hombre. Y lo que queda en evidencia, que este hijo mayor no amaba al padre, no amaba a su hermano, se amaba a sí mismo. Y se lamentaba y se quejaba porque no valoraban su esfuerzo, su trabajo. Y hablaba de manera irrespetuosa al padre, hablaba con desprecio de su hermano. He aquí, tantos años te sirvo. Así era como veía al final su servicio, como una esclavitud, como algo pesado, como algo que tenía que hacer sin entusiasmo, monótono. Lo único que lo motivaba era la herencia. ¿Qué diferencia había con su hermano? Parecía muy correcto, muy dedicado, pero era un hipócrita. Estaba lleno de amargura y de maldad. Y consideraba que nunca había hecho nada malo, porque dice, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Cómo ese padre no se daba cuenta de que el que merecía el honor era él? Nunca le falló, nunca hizo nada malo. Ese era el pensamiento de los escribas y fariseos sobre sí mismos. Ellos prácticamente eran perfectos. ¿Te acordás la parábola del fariseo y del publicano? Yo hago todo, me merezco que Dios esté contento conmigo. Este hombre se merecía que su padre lo honrara, le reconociera. Esa es la mentalidad fariseica. ¿Te acordás la oveja perdida? El pastor fue a buscar a las 99, a la oveja perdida y dejando a las 99 que simbolizaban a los justos, a los que se creían justos. Bueno, acá tenés. Este hombre se creía así se creen los escribas y fariseos. El pensamiento del joven rico, ¿te acordás? Lucas 18:20 dice el Señor Jesús al joven rico, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre,
Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Perfecto. Hice todo bien siempre. Y este hijo mayor seguía saliendo de su boca esas palabras de amargura, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A este le das el becerro gordo, a mí nunca, con todo lo bien que hice, con todo lo bien que me porté todo el tiempo, con todas mis obras, ni un cabrito me has dado para gozarme de mis amigos. Lo que los escribas y fariseos no entendían. Y que estaba representando con esto, que Dios no hace fiesta por las obras de las personas. Dios no se pone contento con una persona que quiere ganarse su favor por medio de las obras. No hay fiesta en los cielos por eso. Dios no celebra eso, no se impresiona por eso. Y también deja en claro el Señor que los fariseos solamente hacen fiesta entre ellos. Ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Los legalistas están cómodos entre ellos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Qué indignante. Cuánto favoritismo injusto. Cómo este padre se negaba a reconocer los valores del hijo mayor por ese hijo menor tan malo. Y vemos cómo los legalistas pueden ver con facilidad los pecados de los demás. Que ha consumido tus bienes con rameras. Y el padre hace tremenda fiesta por este hombre. Hizo matar el becerro gordo. Y la imagen es impactante. Imagínate adentro de la casa la fiesta. Afuera de la casa, este hombre lleno de resentimiento. Y el padre está afuera con este hombre resentido, lleno de sí mismo, creyendo que se había ganado el honor por sus propias obras, y el padre allí tratando de convencerlo de que entrara a la fiesta. Eso era lo que estaba ocurriendo. Allí estaba el Señor Jesús, con estos hombres resentidos y llenos de sí mismos, tratando de convencerlos de que entren al reino del cielo, de los cielos. Pero claro, ellos no entendían eso. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuánta ternura, cuánta paciencia. ¿Sabes que la palabra traducida como hijo en el original es niño? Niño le dice a este hijo malo, resentido. Niño, todos mis bienes son tuyos, siempre estás conmigo. Era lo que había pasado, él ya le había dado a su hijo lo que le correspondía. Claro que él seguía vivo, pero sus bienes ya habían pasado a su hijo.
Y es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Le dio todo. Dice en Romanos 9:4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Uy. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y el Señor vuelve al tema de las tres parábolas, el gozo que le produce al Padre el regreso de un pecador arrepentido. De eso se trata. De eso se trata. Dios se goza por un pecador que se arrepiente, no se goza por las obras que podríamos hacer. El hijo menor simboliza a todos aquellos que reciben la salvación por medio del arrepentimiento y la fe, de pura gracia. Y el hijo mayor representa a todos aquellos que buscan la salvación por las obras. Y la parábola termina abruptamente. Es como que nos quedamos expectantes de cómo continúa esto. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que hizo el hijo mayor? ¿Qué le dijo al padre? Falta algo acá. Falta la conclusión. Sin embargo, el Señor Jesús lo deja ahí. El padre, invitándolo a este hijo a entrar a la fiesta y recalcando que era necesario festejar porque un pecador volvió al hogar. ¿Cómo te parece que debería terminar la parábola? Porque el Señor Jesús, completamente a propósito, la dejó inconclusa. Y por lo que viene después, en el contexto, te das cuenta que, o da a entender que el Señor Jesús terminó de decir esas palabras y se fue dejando a los escribas y fariseos con la boca abierta, expectantes, para que terminen cada uno la parábola según su pensamiento. ¿Cómo te gustaría que termine la parábola? Yo creo que todos los que han sido alcanzados por la gracia de Dios, todos los que conocemos el amor entrañable de este Dios lleno de gracia y de misericordia, quisiéramos leer. Y el hijo mayor se arrepintió de su actitud contra su padre y lo abrazó y le pidió perdón y entró de su mano a la fiesta y abrazó de su padre a la fiesta y abrazó a su hermano y juntos los tres se gozaban en esa fiesta. ¿No te gustaría leer eso? Porque conociste la gracia de Dios, espero.
Los escribas y fariseos no piensan como vos. Y esta parábola, el Señor la declaró a los escribas y fariseos. Esto quiere decir que son los escribas y los fariseos quienes verdaderamente deben concluir la parábola. ¿Y sabes qué? Eso hicieron. Y el final que ellos le pusieron no es para nada feliz. Porque ese padre representa al Señor Jesús y el hijo mayor representa a los escribas y fariseos. Entonces, ¿sabes cómo tiene que terminar esta parábola? El hijo mayor, lleno de ira, tomó a su padre por el cuello y lo mató. Así debería terminar la parábola. Porque unos pocos meses después, los escribas y fariseos confabularon para llevar al Señor Jesús a la cruz. Marcos 14:1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y eso hicieron. Confabularon con engaños para finalmente crucificarlo. Los escribas y fariseos, el hijo mayor, mató al padre. Pero incluso la muerte del Señor Jesús no fue el final de la historia. Porque vos sabés, al tercer día, el Señor Jesús se levantó de la muerte, venció la muerte y el pecado. Él resucitó y ascendió a los cielos y hoy gobierna con autoridad. ¿Y sabes qué? Todavía los hijos pródigos pueden regresar a su hogar. Todavía los legalistas, hipócritas, pueden reconocer su pecado y entrar a la fiesta. Todavía el Padre está esperando a su regreso. La fiesta va a comenzar apenas llegues, si sos uno de esos. Amén.